7:09 hasta las 8 de la mañana con toda la información en esto que es un buen comienzo. Todo lo que pasó este fin de semana, cómo se viene esta semana y se los repito, hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, 4 grados 8, una sensación térmica de 3 grados. Va a haber sol, pero va a seguir el frío, así que abríguense mucho. Acá seguimos entonces hasta las 8 con toda la información en este lunes 10 de agosto, ya entrado fuerte este invierno. Les decía, 4 grados 8, hace mucho frío porque además hay un poquito de viento. Sí va a haber sol durante todo el día, pero vamos a tener una máxima de 12 grados nada más. Y así va a estar toda la semana, con mucho frío. Van a levantar un poquito las temperaturas mínimas, pero la máxima va a oscilar entre los 12 y los 15 grados, llegando hasta el viernes. Y les tengo que contar que hoy es el único día de sol pleno. A partir de mañana empieza a nublarse. De nuevo se esperan algunas lloviznas para el miércoles a la tarde y el jueves recién. Pero bueno, en el día de hoy se me ponen todo, Se me ponen bufandas, se me ponen gorro, se me ponen abrigo porque hace mucho frío. Va a haber solcito, después 12 grados, pero bueno, igual quienes tengan que salir ahora salgan muy abrigaditos porque además, como les decía, hace un poquitito de viento. 4 grados 8 en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y les decía, para quienes además tengan que salir en el transporte público, les cuento que la buena noticia es que los subtes y los trenes en este momento están funcionando normalmente. Y quienes tengan que salir en el auto, ¿no? Y empezar a transitar las calles de la ciudad de Buenos Aires o los accesos hacia la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay cortes y restricciones por obras. Continúan las obras, por ejemplo, en autopista de Lepiane. Y en autopista 25 de mayo está cerrado el ingreso de Colombres, esto es en Boedo, sentido Liniers Ezeiza. También está cerrado por obras y este cierre se va a extender por unos aproximadamente 20 días. Así que la zona va a estar complicada durante 20 días. En Avenida Cantilo, de lunes a jueves, de este lunes al jueves 13 de agosto, habrá una reducción de calzada desde las 22 horas hasta las 6 por trabajos para el anillo peatonal. Estas tareas obviamente lo que van a estar haciendo es afectando los 2 carriles lentos de ese lugar. Y hubo un choque múltiple en Puente Pueyrredón, así que también quienes van por esa zona tengan en cuenta esto. Hubo un choque entre un auto y un camión que terminó impactado contra la estructura del puente. Así que hubo más de otro auto que no logró, evadirlos. Hubo un choque múltiple ahí. Así que circulen con precaución en la zona porque también hay demoras. Y también hubo un choque en Parque Centenario entre un auto y una moto en Avenida Díaz Vélez y Campichuelo. Y otro choque en Puerto Madero, en Alicia Moró de Justo y Cecilia Grierson. Esto es frente a la terminal de Buquebús. Bueno, complicada la mañana para quienes salen en auto. Así que tengan en cuenta en todas estas zonas que habrá demoras y que hay que circular con precaución. Como siempre les digo, salen tranquilos, con tiempo, ponen la radio en el auto y van así, panchos, tranquilos, panchos y panchas, escuchando nuestras noticias y se evitan tener algún problema en la calle. 11 3200 0530. 11 3200 0530 es el teléfono que tienen para comunicarse con nosotras y con nosotros. Nos dejan un mensaje, nos cuentan desde dónde nos están escuchando, cómo está el frío en cada uno de sus lugares, porque esta ola temporal no es solamente para la ciudad de Buenos Aires, sino es para todo el país. Hubo un fuerte descenso de temperatura. Durante el programa vamos a ir
también viendo cómo está la temperatura a lo largo y a lo ancho del país, pero me gustaría que me cuenten desde dónde nos están escuchando, cómo amanecen este lunes en cada una de sus ciudades. Y recuerden también que nos pueden ver por streaming en YouTube y en Twitch. Nos encuentran como Somos Radio AM 530. Seguimos con toda la información hasta las 8 de la mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y vamos a ir a los principales títulos de la jornada y vamos a arrancar por la inflación. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,9% en julio, acelerándose frente al 1,8% registrado en el mes de junio. En los primeros 7 meses del año acumuló 19,4%. Y alcanzó el 33,2% interanual en un contexto de aumento de los precios de bienes y servicios. El registro porteño vuelve a poner presión sobre la expectativa de que la inflación nacional se mantenga cerca del 2% mensual. El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central proyectaba para julio un IPC nacional cercano a ese nivel, por lo que este dato, ¿no?, que arroja la ciudad de Buenos Aires anticipa una posible aceleración en los precios en el séptimo mes del año. Industria. Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 3,8% interanual en julio, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El retroceso refleja la persistencia de las dificultades del consumo interno en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y mayor endeudamiento de los hogares. La baja se produjo pese al impacto de las vacaciones de invierno y alcanzó a varios de los principales rubros comerciales. Este dato vuelve a poner en evidencia las dificultades que atraviesan las pymes y el mercado interno, mientras que el gobierno sostiene que la recuperación económica continúa. Temporal. Un intenso temporal de nieve afecta a distintos sectores de la cordillera y mantiene complicadas las rutas internacionales, con miles de camiones que están varados y operativos de emergencias que están en este momento activos. Las condiciones meteorológicas obligaron a reforzar los controles y protocolos de seguridad ante la acumulación de nieve y las dificultades para circular. Las autoridades mantienen monitoreadas las principales rutas de alta montaña y recomiendan evitar los desplazamientos mientras continúe el temporal. El fenómeno también genera demoras en el transporte de cargas y mantiene en alerta los equipos de vialidad, gendarmería y organismos de emergencia. Y vamos ahora a Colombia, y el presidente Javier Milei viajó a Cali para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario colombiano para el periodo 2026-2030. Antes de la ceremonia, ambos mantuvieron un encuentro bilateral en el que el flamante presidente calificó a Milei como una fuente de inspiración y un faro para las fuerzas de la derecha de la región. Durante su visita, además, Milei se reunió con el rey Felipe VI de España y con el canciller israelí Gideon Saar, mientras de la Espriella anticipó una agenda de mano dura contra el narcotráfico, reducción del Estado y reformas económicas. Y falleció el padre de Jorge Messi. El padre de Lionel Messi murió a los 68 años en un sanatorio de Rosario, donde permanecía internado luego de atravesar una prolongada enfermedad. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el mundo del deporte y numerosas muestras de acompañamiento hacia el capitán de la selección argentina. Con la presencia de Lionel Messi, familiares, amigos y allegados, se realizó una ceremonia íntima en el cementerio El Prado de Rosario, donde se llevó adelante el último adiós. El entorno del futbolista mantuvo un fuerte hermetismo durante la despedida.
y les recuerdo 4 grados 8, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires en esta nueva ola de frío a nivel nacional. En un ratito vamos a estar hablando sobre la temperatura en el resto del país. Pero ahora vamos a seguir con la información y lamentablemente tenemos que dar la noticia de otro femicidio que ocurrió este fin de semana en Luján. Una mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas por su pareja frente a sus 3 hijos. Daniela Natalia Armoa murió en el hospital tras ser atacado después de una llamada al 911 que alertada por los vecinos de Natalia. Llegaron los bomberos, la trasladaron en una ambulancia hacia el hospital, pero falleció lamentablemente en el hospital por este femicidio. Está detenido su pareja, Emanuel César Quirós, que se había dado a la fuga, ¿no? Y fue encontrado en la casa de su madre. El arma homicida todavía no fue encontrado y me parece importante volver a recordar lo que está pasando en Argentina, el nivel de gravedad con los femicidios, el vaciamiento también de las políticas de género que ha llevado adelante este gobierno, y hoy en Argentina tenemos un femicidio cada 35 horas. El 40,1% el femicida es la pareja. El 23,8% los femicidios son realizados por las exparejas y el 13,6% por algún familiar. Y un dato también es que el 45,6% de los femicidios se llevan adelante en la vivienda de la víctima, el 22,4% en la vivienda compartida con el agresor. Y 145 niñez perdieron a sus madres en lo que va del 2026. Al menos 145 niños y niñas han quedado sin madre en lo que va del 2026. Bueno, esta es una noticia lamentable que tenemos que dar el día de hoy, pero que se hace cada vez más cotidiano en la República Argentina. Y ahora vamos a seguir también con toda la información y vamos a hablar de esta ley que fue diezmada en el Senado, la ley de la mal llamada inviolabilidad de la propiedad privada, que pasó con 3 de sus capítulos a diputados, y estuvo hablando Luis Juez sobre lo que pasó el jueves en el Senado. Lo vamos a escuchar en el audio número 10 y vamos a escuchar lo que decía sobre lo que fue la jornada del jueves. Si yo te titulo la ley, una ley que tenía un montón de aristas interesantes, la extranjerización de la tierra y la consigna de la patria no se vende, ¿dónde quedás parado cuando vos querés explicar esto? Claro. ¿Dónde quedás parado? O sea, y con todo respeto lo digo, entonces hay que estudiar un poco más los temas. Bueno, esto decía Luis Juez. El Luis Juez, lo interesante de la declaración de Luis Juez es que lleva la derrota a la consigna, ¿no? Nada más dice, bueno, habla sobre la patria no se vende como solamente una consigna. No, Luis Juez, lo que pasó fue que de verdad esta ley lo que quería hacer era vender la patria, no fue solo una cuestión de consigna. Lo que estaba haciendo era vender la patria, entonces la consigna salió sola. El pueblo argentino no quería que se venda la patria. Y también estuvo hablando Jorge Macri sobre esta ley de propiedad privada. Justamente uno de los capítulos que pasa de esta ley es la parte de los desalojos, que en la ciudad de Buenos Aires, como ya sabemos, venimos viviendo hace un tiempo desalojos express aún fuera de esta ley, pero que se pueden llegar a agravar muchísimo más, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires es un terreno bastante fértil para el negocio inmobiliario una vez que esta ley esté aprobada. Así que lo vamos a escuchar a Jorge Macri en el audio número 9, lo que decía sobre esta ley y lo interesante que le resulta esta ley. Cuando te enfrentás a esto, no te enfrentás a un reclamo político. Yo estaba en vivo en la delincuentes. Perdón, Jorge, yo estaba en vivo en la transmisión. Uno agarró un pedazo de baldosa y se lo arrojaba a la policía. No sé si era la policía de la ciudad, la policía federal. Sí, le pasó mucho a la policía de la ciudad porque fue en el tercer cordón. Vos hacías... Rompían todo. Primero,
Hiciste una pregunta que para mí es muy importante dejar en claro. Trabajamos absolutamente coordinados con el Gobierno Nacional. Lo hicimos antes con Patricia Bullrich como ministra, lo hacemos hoy con Monteoliva como ministra. Se trabaja. Ellos se hacen cargo de los objetivos federales, Plaza de Mayo, Casa Rosada, Plaza de los Dos Congresos y el Congreso. Nosotros tomamos el segundo y tercer anillo, pero coordinamos permanentemente. Y acá estamos enfrentando a delincuentes. Acá esto no es una marcha pacífica. No se confundan. Alguien que viene a discutir ideas, las ideas primero se discuten dentro del Congreso. Claro. Si no, si se quieren manifestar afuera, se hace de manera pacífica. Bueno, esto decía Jorge Macri, en realidad acá hacía referencia a lo que fue la protesta. Bueno, lo que dice Jorge Macri es que se enfrentó con delincuentes. Bueno, están circulando varias fotos de policías de civil armados. Bueno, habría que ponerse a discutir de qué hablamos cuando hablamos de delincuencia y también en la marcha también es importante recordar qué pasa, lo que viene pasando sistemáticamente, esta escena de Patricia Bullrich donde hay infiltrados que inician con piedras, ¿no?, el ataque a la policía y son la excusa para que la policía avance. Lo hacen en momentos estratégicos como lo hicieron el jueves, que fue justamente en el horario en que la gente salía de los trabajos y podía llegar a sumarse a la marcha. Bueno, o sea que la descripción que hace Jorge Macri sobre lo que fue la jornada del jueves es bastante mentirosa y bastante desacertada. Y ahora sí escuchamos la defensa que hace Jorge Macri de esta ley de propiedad privada que, como les decía antes, tiene bastante la ciudad de Buenos Aires de terreno fértil para el negocio inmobiliario, uno de los grandes objetivos en las ciudades urbanas de esta ley. Lo escuchamos ahora sí en el audio número 9 y nos vamos a la tanda y seguimos con toda la información. ¿Qué piensa de la ley de propiedad privada que terminó, de la media sanción en el Senado, vinculada con la ley de propiedad privada, o la inviolabilidad de la propiedad, creo que se dice, ¿no? Para mí, ya ese hecho ya está garantizado en la Constitución y no hace falta una nueva ley, pero bienvenida. En la medida que nosotros garanticemos la propiedad privada, va a haber más inversión, va a haber más desarrollo, va a haber más acceso a la vivienda. Es lo mismo que pasó cuando hubo una mala ley de alquileres. ¿Qué pasó? Subieron los alquileres, la gente dejó de alquilar, hubo menos oferta. Tenemos que dejar que haya seguridad jurídica. Entonces a mí me parece que es un avance la ley, me parece que es bueno que pueda haber desalojos express. De nuevo, todo depende de la decisión política. Lo mejor es tener un buen comienzo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La buena lectura ilumina. Mi amigo Carlos Mujica y su tiempo, de Jorge Benedetti. A 50 años del golpe del 76, un libro clave para comprender el papel de Carlos Mujica, Jorge Bergoglio y los curas villeros en la unidad latinoamericana. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA.
También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Se acabó. 7:33 en esta mañana de lunes 10 de agosto. 3,1 la térmica en la ciudad de Buenos Aires y la temperatura es de 4 grados 3. Muchísimo frío, así que como les decía, bien abrigados para el día de hoy. En un ratito vamos a estar repasando las temperaturas a lo largo y a lo ancho del país, pero ahora vamos a hacer un repaso por las principales tapas de los medios de tirada nacional y vamos a arrancar por el diario Clarín. El diario Clarín tiene en su portada el tema principal, se titula "Para reactivar el consumo, el gobierno ahora busca que los bancos presten dólares". Y como segunda noticia su portada tiene el cabezazo, dice "Desfigura en el Mundial a un cabezazo absurdo". Y después en su columna de 3 noticias, el diario Clarín destaca en la primera noticia de esa columna: "Cristina no está proscripta, está condenada". Es un textual que dice el juez de la causa Vialidad. No nos resulta raro, ¿no? Clarín citando jueces o hablando con jueces. La segunda noticia de esta columna se titula "Europa en alerta por la amenaza de una quinta ola de calor extremo". Y la tercera noticia de la columna de esta etapa del diario Clarín se titula "Nuevo enfoque sobre uno de los tumores más grandes en las mujeres". Y vamos a pasar ahora al diario La Nación. El diario La Nación tiene como tema principal una noticia que se titula "Los gobernadores frenan la reforma de zonas frías y vuelven a desafiar a Milei". Y de la segunda noticia importante que destaca el diario La Nación en su tapa es "Las canchas acompañaron el dolor de la familia Messi", y tiene una foto con los jugadores de San Lorenzo y de Huracán con una bandera que dice "Fuerza Familia Messi". También su columna, donde destaca 3 noticias, el diario La Nación. La primera de esas 3 noticias se titula "La baja en la actividad complica las metas fiscales", y la segunda, "Aislamiento interno y burbuja internacional", es una columna de opinión de Claudio Jacqueline en La Nación. Y la tercera está relacionada con el fentanillo y se titula "Fentanillo para la justicia, hubo cobertura estatal". Bueno, la ANMAT cree que 2 exfuncionarias omitieron medidas de control en forma deliberada. Y en su pie de tapa también destaca una noticia que es una columna de opinión también de Marcelo Silva de Sousa, que se titula "La corrupción se mete en el centro de la campaña de Brasil". Y vamos a pasar ahora al diario Página 12. El diario Página 12 en su noticia principal del día se titula "Con la deuda al cuello", y es una nota de Alejandra Dandán y está relacionada con el drama de los morosos en primera persona. Dice: "Casi la mitad del país está endeudada y un 25% no puede pagar
porque les cobran hasta 700% de interés gracias a la falta, obviamente, de los controles oficiales. En ese punto aparecen las empresas de cobranzas que amenazan y hostigan a los deudores y sus familias a toda hora. Esta es la noticia principal del diario Página 12, uno de los dramas más grandes que están viviendo las familias argentinas, que tiene que ver con el endeudamiento feroz que tienen las familias y que se endeudan, recordemos, lo venimos hablando también acá a lo largo de todas estas mañanas, se endeudan para pagar la tarjeta, se endeudan que usan las tarjetas para comprar comida, ¿no? Y se endeudan para pagar la luz y los servicios que cada vez tienen más aumento en las tarifas. Y vamos a pasar ahora sí al diario BAE Negocios. Y la noticia principal del diario BAE Negocios se titula: el consumo cayó por segundo mes y acumula una contracción del 5,5%. Este es el titular principal para el diario BAE Negocios. La segunda noticia que destaca en su tapa se titula: la mesa política afina la estrategia para el debate parlamentario. Karina Milei toma a su cargo el armado en la provincia de Buenos Aires, dice también el diario BAE Negocios. Y la tercera noticia que destaca en su tapa este periódico se titula: consultoras estimaron que la inflación de julio se mantuvo en torno del 2%. Estos fueron los principales titulares de los periódicos de mayor tirada a nivel nacional. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I got so much honey, the bees envy me. I got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. 7:39 en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que hace mucho frío, 3 grados 1 en este momento de sensación térmica. Sensación térmica 3 grados 1, la temperatura 4,3. Y así va a estar todo el día con una máxima de 12 grados. Y ya ahora nomás vamos a estar repasando en unos segunditos la temperatura a nivel nacional, cómo está en el resto del país. Pero nos vamos a meter ahora en un tema que también involucra algo de lo que venimos también mencionando en este programa, que es la pequeña y mediana empresa, que son las pymes. Y hubo un estudio de mercado laboral que estuvo elaborado por APYME, que es la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, y la Universidad Nacional de José C. Paz, la UNPAS, que se hicieron este estudio en base a 152 pymes consultadas, y lo que arroja este estudio es que 1/3 de esas pymes despidió personal en los últimos 3 meses y un porcentaje similar tiene previsto hacerlo en los próximos meses. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que mucha de esta promesa que tenía la reforma laboral de que iba a generar empleo, sobre todo, ¿no?, en la pequeña y mediana empresa, a través de esta posibilidad de tomar monotributistas que con el mote de colaboradores, ¿no? Se tomaba que no eran empleados sino colaboradores, bueno, que no tenían relación de dependencia, no está dando resultado en las pymes, porque la reducción de personal, por ejemplo, en la pequeña y la mediana empresa se da a través de despidos directos, no renovar los contratos que se vencen, suspensiones con reducciones salariales para repartir lo que sería la carga laboral, o directamente achicar los turnos de trabajo.
Algunos otros datos que arroja este estudio que son interesantes es que el 36,2% de las empresas consultadas informó que tuvo que recortar, empleados en los últimos 3 meses. El 33,6% anticipó que va a tomar nuevas medidas de ajuste laboral en breve, en los próximos meses. El 62,5% de los dueños considera que su negocio está peor que hace unos meses y el 57,9% vendió menos, es lo que dicen, ¿no? Y el 60,5% asegura que no solo vendió menos, sino que además perdió plata en lo que va de estos últimos meses. El 53,9% de las pymes tuvo que reducir el uso de sus instalaciones y la mitad de las empresas usa el 50% o menos de sus maquinarias. El 74,3% logra mantenerse únicamente con dinero propio, pero la mitad tiene deudas, está endeudada con proveedores. Y un dato también interesante para responder a quienes dicen que los bancos están empezando a sacar préstamos para la pequeña y la mediana empresa como medida de ayuda, como una medida del gobierno que sería a favor de este sector. Es interesante el dato que arroja este estudio porque dice que solo el 7,2% pudo pedir un crédito en un banco para continuar con la producción, porque fue el único porcentaje que pudo pagar las tasas, ¿no? Que le resultaron pagables las tasas de los bancos para los préstamos. Esta es la situación en este momento de la pequeña y la mediana empresa, repito, según este estudio que hizo APYME y la Universidad de José C. Paz, la UNPAS, en base a 152 pymes. Gravísimo la realidad que están afectando a todos los sectores de productivos de nuestro país. No solo las grandes empresas, sino que sin duda la pequeña y la mediana empresa también está siendo en este momento muy afectada por la política económica de Javier Milei. Y ahora sí nos vamos a ir a repasar un poquito el clima en el resto del país y les voy a contar que en Córdoba en este momento hace 3 grados y la máxima para hoy es de 14 grados y va a estar parcialmente nublado, pero va a haber solcito. En Mendoza, nublado con una máxima de 8 grados, mucho frío también. En Mendoza recordemos que además es la zona donde están los temporales de nieve y están los accesos cortados, ¿no? Los accesos internacionales cortados en la provincia de Mendoza. En Jujuy en este momento 5 grados y se espera una máxima de 12 grados. Y en Ushuaia en este momento hace 1 grado y se espera una máxima de 6. ¿Qué es la sorpresa? Ushuaia, porque todos estos días recuerdan que venía teniendo una máxima de 1 grado. Ushuaia, hoy Ushuaia es la provincia que para lo que es el frío en esa provincia está más templadito, porque tiene una máxima de 6 grados. En la ciudad de Buenos Aires, les decía, en este momento 4 grados 8, pero con una térmica de 3 grados y se espera una máxima de 12. Y le voy a mandar un beso grande a Jorge Viltes, que nos dice, para Jorge, a pobre Jorge Macri le toca gobernar esta ciudad, la más violenta del país. Nos manda un beso Horacio de Alejandro... Horacio de Alejandro Korn. Se me cruzaba ahí el nombre con la ciudad. Leopoldo Piazza nos dice buenos y fríos días María y equipazo. Leopoldo de Mar del Plata nos manda una foto del amanecer en Mar del Plata, nubladito, debe hacer frío también ahí en Mar del Plata. Le mandamos un beso grande, obviamente siempre a Mario de Mataderos, que está ahí firme del otro lado escuchándonos, a Sergio de Las Heras también, que nos manda que tengamos un buen comienzo. Dice que en Las Heras hay una helada de aquellas, dice, o sea, una helada muy muy fuerte, 1 grado y 2 grados bajo cero de térmica en Las Heras, mucho frío también. Y nos escribe
Nos escucha desde Villanueva, Córdoba, dice Sergio. Le mandamos un beso grande a Sergio y a toda la gente de Villanueva, Córdoba, que también dice que hace mucho frío. Nos felicita por la programación, que no nos callemos la realidad. Nos manda un beso grande. Bueno, le mandamos un beso grande también a Sergio, que también hace mucho frío en Córdoba. Y como siempre, Mabel también desde Uruguay nos dice que el frío es muy fuerte, que en este momento también está bajo cero la temperatura desde donde nos escucha ella de Uruguay. Recordemos, Mabel es de Aedo, pero se fue a vivir a Uruguay. Un beso grande a Andrés Castro, bueno, a Laura Ríos, a todos los que fueron escribiendo durante desde las 7 de la mañana hasta ahora. Y vamos a seguir con toda la información hasta las 8 de la mañana en esto que es un buen comienzo. Son dedos, días son días, madres son madres, hijos son crías, los pensamientos son todos. 7:48 en la República Argentina y hablábamos hace un ratito en el informativo de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, del aumento de la inflación en la ciudad de Buenos Aires y lo que se empieza a vaticinar en la inflación a nivel nacional. Pero además esto en un marco, como venimos hablando en el día a día, de cómo cae el consumo y cómo suben los precios en la República Argentina. Bueno, para hablar de esto vamos a hablar con el economista Fabián Medina, que lo tenemos en el aire en este momento. Muy buenos días, Fabián. María te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, hubo una fuerte suba en la inflación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Se conoció el dato? Fue un 50% superior a la del mes anterior. Claro, el 2,9. ¿Y cómo afecta esto, o podría afectar esto en la medición de la inflación a nivel nacional? A ver, si vos lo tomás de acuerdo a la forma que se mide, el INDEC debería estar no menos de 2,3, entre 2,3 y 2,5. Claro. Con lo cual el 1,9, que era el pasado, el 0 adelante, bueno, el 0 también está hoy. Sí. Porque si tengo 2,5, ponele va a ser 0,2,5, pero el 0 está, lo que pasa es que no se nota. Claro. Pero este muchacho es capaz de decirte, el 0 está, pero bueno, en la realidad marca que vos tenés una fuerte caída de consumo generada por el gobierno, cuando fue aquel ya dichoso. Tenemos siempre que remitirnos al momento cero del gobierno. Sí. Porque con la devaluación de 118 o 120% y aumento de salarios del orden de menos de la mitad en algunos casos, la gente dejó de consumir. Claro. A ver, entendamos, ¿cómo es ese proceso? Te devaluó. Sí, a ver. Te dio la mitad de aumentos de sueldo, permitió la mitad de aumento de sueldo, los aumentos de los sueldos de ese valor de la devaluación. La gente dejó de consumir, los precios se le volvieron inaccesibles, empezó a usar la tarjeta, llegó un momento que la tarjeta no daba para más, se empezó a endeudar con créditos personales en los bancos, algunos empezaron directamente con billeteras virtuales, porque la billetera virtual no te pide requisitos, pasaron a los prestamistas de barrio y el que venía de crédito bancario pasó al crédito de billetera y en algunos casos a créditos de prestamistas. Esos son los peores de todos. Tasas usurarias, ¿no? Además. No, a ver, la billetera virtual te está dando de algunos entre 750 y 1.200% anual. Claro. Es una bestialidad. Una locura. Y eso lo que te lleva es
al nivel multiplicado por 5 en el último año y medio, 18 meses, sí, que les gusta a ellos decir, multiplicó por 5 el nivel de morosos. Entendamos, estabas en 1.400.000 morosos, estás en 7 millones. Claro. Y sobre el total de la población que está en condiciones de trabajar, la económicamente activa, que son unos 16, 17 millones, hay 21 millones de deudores. O sea, por eso te digo, hay algunos que tomaron créditos en bancos, después tomaron crédito en billetera, y ahí se superponen y eso te generan los 4 millones de excedentes. El tema es que el gobierno te dice que no tiene la culpa, nadie le puso un revólver en la cabeza, y yo te voy a decir algo. Sí. Sí le puso un revólver en la cabeza. Claro, porque ¿comés o no? ¿O te endeudás o comés? O sea, porque la gente aparte se endeuda para comprar comida, ¿no? La gente se endeudó para comer porque los sueldos no subieron al nivel de la inflación. Claro. Entonces, el que te puso el revólver en la cabeza es el gobierno. Tiene que dar respuesta al gobierno. No podría ser como a ellos les gusta endeudarse. Lamentablemente el próximo gobierno va a tener que hacerlo. Sí. Para solucionarle, a ver, deuda interna estamos hablando, va a tener que otorgar letras a 4 años de plazo, a las billeteras virtuales, a los bancos. Al prestamista en particular no lo podés tomar porque no lo tenés, no tenés como verlo. Pero las letras deberían ser a 4 años, como te digo, a las billeteras virtuales por un 40% de la deuda total, y a los bancos por un 60%. ¿Por qué esas diferencias de porcentaje? Porque como las billeteras virtuales tienen tasas usurarias, claro, el crédito a pagar es mucho menor de lo que va a ser el crédito bancario. Y si me corres un poquito, el 40 yo te lo bajaría a 30, pero bueno. Me van a decir que soy un ladrón. Pero en realidad lo que tenés que hacer es solucionar ese tema. Sí. Y que el Banco Central ponga como único requisito a las billeteras virtuales que quien tome un crédito tenga un trabajo registrado. Nada más. No estoy diciendo ni monto ni nada, simplemente trabajo registrado. Bien. Porque tenés, de estos 7 millones, tenés casi 2.800.000 de chicos de menores de 30 años, que como les gustaba decir a estos muchachos, tienen cuil virgen. Claro. O sea, no tienen un trabajo registrado, ¿y cómo le vas a dar un crédito a alguien que no tiene un trabajo para pagarlo? Tal cual, sí. Entonces, vos tenés un problema que generó el propio gobierno cuando devaluó y no hizo que aumenten los sueldos en la misma medida que se aumentó la inflación. A ver, muchos se quejan de que no hay turismo en los fines de semana largos. Para eso existía el previaje. Claro, tal cual. El previaje te fomentaba el turismo y te generaba no solamente plata que te devolvieran la plata a vos, que lo pagabas, sino que con eso podías ir y comer en un restaurante o una pizzería, o podías comprar algún pullover si viajabas en invierno, alguna remera, y la plata que no usabas para eso, la usabas, por ejemplo, en la feria en la calle, claro, que le comprabas al mantero y generabas el circuito informal también de la circulación. Tal cual, sí. A ver, vos tenés que volver y tenés que incentivar el consumo. Lo que sí ya está muy claro que el próximo gobierno ya tiene un plan económico definido. Ya tiene un plan económico definido, decís, no, porque no le queda otra. Bueno, una de las cosas que se debaten también, bueno, en este caso vos hablás de lo que sería la deuda interna, ¿no? Pero bueno, otro de los grandes debates es la reestructuración de lo que es la deuda externa, ¿no? Para poder llevar adelante algunas políticas. Lo que tenés el tema con deuda externa, a los bonistas no le puedes dejar de pagar, eso es indudable. Ya tenés para de acá a fin de año alrededor de 9.000 millones de dólares que pagar. Sí. Organismos multilaterales.
Y el año que viene tenés 30.000, de los cuales 7.500 son al Fondo Monetario. Sí. Yo te aviso, el Fondo Monetario que se ponga en la fila. Claro. Porque por más que sea acreedor privilegiado, o quiere decir que es el primero que debería cobrar, en un caso judicial. También es el primer responsable de la situación que estamos atravesando, ¿no? También porque presta irresponsablemente plata. María, entendamos, hay que declararle que no se le va a pagar la deuda de los 15.000 millones que entregaron del 2025 a hoy. Claro. Por algo muy sencillo. No pasó nunca para ser aprobada por el Congreso, es ilegal. Claro, tal cual. Entonces, va a pagar los 45.000, sí, porque se reestructuró y se refinanció. Pero los 15.000 sigan participando, que se pongan en la fila. Y te voy a dar un dato adicional de eso. El fondo no te puede nunca meter un juicio, una demanda, porque vos no sos un cliente, vos sos socio del fondo. Si te hacen si te presentan la quiebra a vos, quiere decir que ellos también quiebran. Claro. Eso es lo que nadie tiene en cuenta. Pequeños datos. Sí. Va a ser una negociación áspera por el fondo. Nosotros, los organismos multilaterales, los podés solucionar. Vas a tener que volver a arreglar el Club de París, porque estaba para pagar este año y no se pagó. La misma deuda que quedaba a ver, lo renegoció, primero luchó, se cayó, lo renegoció Kicillof, quedaba cuando se fue Cristina, una sola cuota en mayo, en el 2016. El tridente, Mauricio Domador de Reposera, con Fede Coloso Sturzenegger y Toto Caputo. Los mismos que están hoy, que no refresquemos también, ¿no? Sí, son los mismos de siempre. Sí, los mismos de siempre. Dispusieron a pagarlas. Entonces fue Massa en el 22 con Guillermo Michel a París y arreglaron empezar a pagar a partir del 2026 en cuotas, sin establecer un monto, pero sí cuotas que sean cómodas para el país, para saldar la deuda que eran en su momento originario 1.600 millones de dólares. Y ahora creo que estaba en 2.600 a pagar y ahora va a ser como 4.000. Pero entendamos, estos muchachos vienen haciendo un desastre tras de otro. Sí, y te llevo a ver, hablando de desastre tras de otro, ¿qué pasa con las reservas? Eso es otro tema, es un tema hermoso ese. Porque claro, porque en medio de todo esto además tenés el tema de las reservas, ¿no? Te tiran un número espectacular, 49, 50.000, pero nunca te descontaron de ahí las 11 toneladas de oro que no sabemos dónde están. Justamente ahí a ese punto quería ir. ¿Cómo puede ser no que no se sepa dónde están? A ver, si yo tengo que hablar como auditor, yo tengo que ir, revisar, buscar primero lo que está físico, lo que veo, claro, certificarlo, lo que me dicen que está, pero no está, buscar los papeles de algún contrato donde esté, tampoco están. Entonces esos 5.000 millones de oro, porque son 5.000 y pico hoy, hay que darlos de baja de la reserva, primero, y después tuviste 3 pedidos de Sergio Palazzo como diputado. Sí. Tuviste pedido de la Auditoría General de la Nación. Nunca contestaron. El juzgado, hubo un juzgado que le pidió, ¿dónde estaban? Tampoco le contestaron al juzgado. Muchachos, hay que hacer una demanda por malversación de fondos públicos. Claro. Malversación de fondos públicos. En el barrio se dice que lo chorearon. Tal cual, sí. Y ahora resulta ser que hubo una licitación el jueves, o el miércoles, jueves de la semana pasada, una licitación de letras. Sí. Y el viernes no saben dónde están 4 billones de miles de pesos, o sea, un 4 y 12 ceros atrás, que desaparecieron. Esos son 2.7 millones de dólares. Que no están en ningún lado tampoco. Desaparecieron. El presidente del Central te dijo desapareció el viernes a última hora. Desaparecieron. En algún lado tienen que estar. No me digas en un lado tienen que estar, porque por la carta orgánica, el presidente del Central es el responsable de los bienes y patrimonio del Estado. En coordinación junto con el ministro de Economía, que, oh casualidad, es su socio en la constructora.
Tal cual. Y eso también, la denuncia ahí le cabe malversación de fondos también. Exacto. Eso le vamos a pedir gentilmente al auditor Nailenov, o si no creo que está Juan Manuel Olmo todavía, que ganen la denuncia, que ganen la demanda. Eso tienen la obligación desde el Congreso de ir por la demanda, porque estos muchachos, si vamos a seguir así, van a dejar las paredes nada más. Te agradecemos muchísimo, Fabián. Perdón que seamos duros, pero... No, pero que sí. No, yo porque se me termina el tiempo, ya llega Roberto Caballero con Caballero de Día, ya son las 8, pero bueno, nos vamos a seguir comunicando con vos para profundizar en algunos de estos temas y seguramente también en la semana que viene para hablar sobre esta reforma de la Carta Orgánica también que quiere hacer el presidente Javier Milei. Te agradecemos mucho, Fabián, te mandamos un beso grande. Gracias, María. Estamos saludos a Roberto y Marquito, creo que está también. También está Marcos, sí. Natalia Salvo, un equipazo tiene Roberto que arranca ahora a las 8. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba hablando con nosotros sobre todo, ¿no? Sobre la inflación de Cava, sobre la inflación a nivel nacional, sobre el endeudamiento de la familia, sobre las reservas del Banco Central y toda esa cantidad de oro y además ahora de dólares que nadie sabe dónde están. Hablaba con nosotros el economista Fabián Medina y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana a las 7 de la mañana para hacer de nuevo esto que es un buen comienzo. Un beso grande y muchas gracias por estar siempre del otro lado.